Bienvenidos amigos, hoy hacemos un pan fácil sin amasar, es el pan burbuja, ya tienen en el canal la receta original. Esta vez vamos a ir un poco más allá y vamos a hacer los rellenos. No te olvides que tu like y comentario ayudan mucho. Comencemos. Para la crema pastelera en una ollita volcamos una yema, 40 gramos de azúcar, 10 gramos de fécula de maíz, una cucharadita de esencia de vainilla y un chorrito de los 120 mililitros de leche. Integramos bien y terminamos añadiendo el resto de la leche. Llevamos al fuego medio y sin dejar de remover esperamos que hierva. Apagamos el fuego y volcamos en un recipiente con papel film en contacto. Dejamos enfriar en la heladera. Para la masa primero disolvemos en 180 mililitros de leche tibia 6 gramos de levadura seca o puede ser 12 gramos de levadura fresca con 3 cucharadas de azúcar. Tapamos y dejamos activar 10 minutos. Pasado el tiempo, colocamos en un bol 250 gramos de harina 4 ceros y le volcamos la mezcla de la leche. Con una espátula integramos todo y una vez así, como ven, queda bastante pegajosa y esa es la idea, si está perfecto. Le agregamos 15 gramos o una cucharada de manteca derretida. Volvemos a integrar, tapamos y dejamos que duplique su tamaño. Una vez haya leudado la masa y la crema esté fría, vamos a batir esta última para que nos vuelva a quedar cremosa. Volcamos la masa en la mesa con harina debajo, recuerden que es una masa muy blandita y siempre ayudándonos con harina vamos a cortar con un cuchillo o un cornet cuadraditos. Con estos vamos a formar los bollitos. No es necesario que todos sean exactamente iguales, pueden quedar unos más chicos y otros más grandecitos, no pasa nada. Vamos a estirarlos un poco con las mismas manos y con la ayuda de harina. Y vamos a ponerles una cucharadita de crema. Vamos a cerrar con cuidado para que no se salga por ningún lado. Y rodamos entre las manos formando el bollito. La parte que presionamos para cerrar es la que vamos a dejar hacia abajo. Hacemos lo mismo con el resto. Les mostré algunos al principio para que vean cómo fui cerrándolos, pero en estos casos siempre es mejor trabajar en serie. Acá, como ven, lo mejor es aplastarlos todos, luego ponerles la crema en el medio a todos y después ir cerrándolos. Así es mucho mejor que ir haciéndolos uno a uno, siempre es mucho más práctico. También rellené algunos con dulce de leche repostero. La crema alcanza para todos, pero lo que hice fue rellenar algunos con un poco más de crema, así dejaba otros para rellenar con el dulce. Los vamos a ir colocando en una placa con papel manteca o plancha de silicona. Vamos a hacerlo como venga, no es necesario colocarlos de determinada manera. Si quieren que sea en forma redonda lo pueden hacer, si quieren que sea rectangular también, o como sea que quieran, no pasa nada. Tapamos con film y vamos a dejar que duplique su tamaño. Lo que sí es súper importante es que vamos a aceitar el film. Si tienen aerosol también pueden ponerle un poquito al pan. Yo con las manos le puse aceite directamente al film, así vamos a evitar que se pegue. Recuerden que es una masa muy blandita, por ende el pancito tiende a pegarse. Y una vez que dupliquen su tamaño, vamos a sacarles con cuidado el papel film y antes de llevarlos al horno, los pincelamos con un poquito de leche. Ahora sí, al horno precalentado a 160 grados centígrados de 15 a 20 minutos. Y llegó el momento de disfrutarlos, quedan como unas pequeñas facturas de crema pastelera o también, como ven, puede ser de dulce de leche, quedan súper ricos. Y también lo que pueden hacer es espolvorearlos con azúcar impalpable, eso es al gusto de cada uno. Y solo me queda decirte que si te gustó, tu like me ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y también puedes suscribirte y activar las notificaciones si no quieres perderte ninguna receta. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.